12:19 de la mañana. Bienvenido Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, encantado. Que ya yo sabes. cuando esta mañana veía que querías preparar un fertilizante con harina, digo, ¡ay, que se me metía panadero! Vamos a freír empanadillas, ¿no? ¡Ay, que se me metía panadero! No, nada. Sabes que todo es enfocado para las plantas y que es mejor que cuando tenemos algo nuevo o algo muy antiguo que se ha puesto un poco en uso, Exacto. queremos traerlo. Pero es a una harina estando contigo. particular, porque la gente dirá, harina de fuerza, harina floja, no. Vamos a hablar de un tipo de harina que es muy sabia y sana para las Vamos a plantas. aplicar la harina de basalto, Exacto. pero también vamos a aplicar que existen otros tipos de harinas. Creo que al principio del todo ya hablamos en su día de algunos tipos de harinas. Si te parece, vamos a decir que la harina de basalto es una roca ígnea de origen volcánico que nos aporta micronutrientes como por ejemplo sílice, hierro, magnesio, Lo que necesitan esas calcio, plantas. etcétera. Esas vitaminas. Son esos micronutrientes que la planta necesita en pequeñas cantidades, pero que también son esenciales para su desarrollo. El basalto al final lo encontramos, como bien decimos, en rocas moliendas, y esas harinas que decimos las podemos encontrar tanto de origen animal como de origen de rocas. Podemos encontrar harinas de sangre, harinas de huesos, harinas de plumas, todo ese tipo de harina de basalto, lógicamente, de roca fosfórica. Todas las harinas nos sirven sobre todo en los huertos o en los cultivos más ecológicos. Sabes que los fitosanitarios o los químicos están pasando un poco a segundo plano y dando más paso a todos esos productos ecológicos. Pues aquí en la harina de basalto tenemos ese producto ecológico para aplicar en nuestras plantas y aportar esos nutrientes que son esenciales. Aparte, en suelos muy pobres nos ayuda a mejorar ese intercambio catiónico de esos nutrientes y a la vez también esos excesos de esos nutrientes pesados nos los reduce, con lo cual es muy interesante esa harina de basalto. Hoy, como queremos aprovechar la oportunidad de hacer el trasplante de la poinsettia que dábamos por muerte, queremos dar la vida con ese trasplante, vamos a hacer el trasplante con el sustrato adecuado, con el drenaje y con ese aporte de la harina de basalto. Junto, que a mí me gusta mezclarlo con humus de lombriz, porque al mezclarlo con humus de lombriz potenciamos o mejoramos mejor ese suelo. A la vez también la estructura de nuestros suelos nos la mejora con esa harina de basalto, y en épocas de lluvias, lisiviaciones, pérdidas por riegos, la harina de basalto tiene una pérdida muy gradual en el tiempo, con lo cual es muy interesante como un abono a largo plazo. ¿Te parece que empecemos a hacer el trasplante? Vamos a empezar con el trasplante. Pues mira, Julia, importante, siempre decimos, más o menos a la hora de trasplantar, siempre las poinsettias que veamos. Esta es mi poinsettia. La mayoría de los poinsettias. espectadores que se ha salvado. La mayoría de poinsettias que veamos las vamos a ver en este estado. Como bien apreciamos, vemos que hay algunas hojitas que quieren empezar a brotar. ¿Qué ocurre? Pues que no la hemos abonado. No, que no le hemos cambiado de maceta. Nada. Y lógicamente está tal cual, me la compraste. Lógicamente nos está pidiendo paso a una maceta mayor para mejorar ese sistema radicular. Como bien decimos, la tenemos, sacamos las raíces, vemos que la raíz está perfecta, tiene un poquito de exceso de riego. Un poquito de exceso de riego, sí. Nos gusta siempre hacer ese drenaje. Hemos puesto la chineja, ¿no? Esas abajo. Piedrecitas o esa arcilla expandida. En este caso es arcilla expandida. En este caso es arcilla. Expandida. Hacemos un drenajito muy importante. Cuando vayamos a trasplantar, ya lo hemos comentado otras veces, los productores siempre hacen muchos agujeritos en la maceta. Es verdad. Y a la hora de trasplantar nos tenemos que asegurar que tenemos esos orificios de salida para no acumular luego encharcamientos. Y no había agujeros. Ahí, es que muchas veces tenemos... Y decía mi padre, esta plantija mía no le sale el agua por ningún lado. ¿Sabes qué ocurre? Que hay muchas veces que en los cubres macetas vienen marcándote, te marcan el agujero, pero no está hecho. Te lo tienen hecho, claro, para que lo puedas utilizar como cubre, porque si estuviese hecho no lo podías utilizar como cubre. Siempre, Julia, sustrato de calidad, siempre hablamos, un sustrato esponjoso, ligero, ¿vale? Siempre utilizando sustrato de calidad, que ahí es donde van a vivir las raíces de nuestras plantas. Vamos a coger, rellenamos nuestra macetita, ahí, desmenuzamos bien el sustrato y vamos a coger, mira Julia, harina de basalto. Harina de basalto. Esto es como ceniza. Es molienda de rocas ígneas. Exacto, que lo que vamos a hacer, ceniza, ahí está.
más no significa mejor, Vale. ¿vale? Es decir, vamos a aportar Una un poquita puñadito, cantidad. lo que Eso nos es. entre ahí en nuestra mezcla de la tierra, que ahora vamos a mover Eso con es. nuestro sustrato. Muy bien. Y luego vamos a ver la evolución, Sustrato vamos a universal. ver luego la evolución de nuestra poinsettia, Hombre, dentro hombre, de un tiempo. esta poinsettia, si Dios quiere, tiene que florecer en 2026. Ese es el Julia, objetivo, ¿eh? igualmente para potenciar Sí. ese sustrato, cogemos No se ha visto con un tanta par de... vitamina la poinsettia. Ahí está, ya verás qué cambio va a notar. ¿Este qué es? Humus de lombriz. Humus de ¿vale? lombriz. Este es el que Cogido me gusta a mí. Ahí echamos Que yo también lo he hecho líquido a veces. dos puñaditos, muy bien. Lo podemos aplicar de una forma u otra, al final Sí. estamos aplicando humus. Un poquito echamos más de un poquito más de sustrato Que el y teléfono ya... está abierto para que ustedes vayan llamando, reservando su cita para preguntar a Ángela Agudo Medina o bien llamando mira, al teléfono Julia, fijo o al móvil. Muy importante. Y ahora llega el momento culmen. Sacamos el trasplante. nuestra planta, Sí. que es fácil. Y como vemos las raíces muy apretadas, sí que me gusta... La voy a poner Ángela a esta ahí. poinsettia. Me Si gusta revive. romper un poquito esas raíces Ah, no. para Como incitar a las desmenuzarlas nuevas un raíces poco. ahí. Ah. Desmenuzarlas un poquito Sí. para ganar un poco en que bien. nuestra planta luego incite nuevas raíces. Eso, ¿eh? Cogemos, buscamos. Muy importante, Julia, a la hora de trasplantar. Muchas veces tenemos la manía de dejarla muy baja Ya. y dejamos como 2-3 deditos por debajo de la maceta. Hay que recordar que en ese espacio pequeñito se crea una condensación que luego nos aparecen ese polvillo de color blanco que son hongos en el sustrato. Y a la vez, en ese espacio pequeñito que hay poca aireación, también conseguimos los mosquitos de sustrato. Muchas veces vamos a regar, vale, tenemos nuestra plantita fijada, Ahí, y fijada. ahora Un cogemos poquito más de sustrato y apretamos, Sí, muy más importante, sustrato. siempre apretar para que no se nos queden. Que nos quede la mezcla perfecta. Verás qué bonita se te va a poner la Ay, poinsettia. madre mía, estoy feliz con Ángela. Claro ¿eh? que sí. Ángela Poinsettia. Ahí está. Mira, la fijamos, La fijamos la bien. apretamos un poquito. Sí. Y ahora nos faltaría el primer riego de plantación. Hemos visto cómo ha quedado a ras de la maceta, Sí. ¿vale? No hemos dejado ahí ese espacio que es perjudicial para que ¿Se la luego dejan a ras a la misma ustedes? siempre la dejamos a ras, para eso nos marca la maceta, nos podemos bajar un pelín, pero no mucho, ¿vale? Ahora faltaría ese riego abundante que tanto Pero nos como ha gusta, dicho que tenía agua, pero hay que regarla, Hay que regarla porque otra el vez. sustrato está seco. La regamos. Entonces hay que regarla y lo que hacemos es la echamos un ¿Le echamos un rieguecito poquito? y conseguimos, sí, la podemos regar. ¿cuánto le regamos? Pues ahora este riego sí que hay que hacer, tiene que ser un ¿La riego botella entera? abundante. Tiene que ser un riego abundante. Importante, sí. Tiene que ser muy abundante. No podemos, el sustrato no puede encontrar botella o esa más? sequedad. Ahí, perfecto. Bueno, Ahí. regada está la Ángela. Regada está, trasplantada, con lo cual vamos a ver el cambio importante. Y ahora ya acabo con ella. La dejo ahí en la redacción. Importante, que no se nos puede olvidar, Julia. se me Mira, olvide. vemos que tenemos un tallito de aspecto seco, que siempre decimos de sanear hasta Exacto, el que punto está donde ahí esté como verde. tipo tronco. Pues lo que hacemos es saneamos. Exacto, saneamos. Vemos una puntita, saneamos. Saneamos. Mira, aquí tu trocete. Hay un trocito pequeñito siempre biselado y saneamos. Y saneamos. Y dejamos nuestra poinsettia Y ahora ya la perfecta. dejo ahí Y tranquila. ahora la dejamos ahí tranquila. Nos va a brotar con nuevos nutrientes. La voy regando según La vaya vamos viendo las regando, necesidades siempre hídricas. manteniendo esa humedad. Hay que recordar Eso que es. la poinsettia no soporta los excesos de riego y los encharcamientos, con lo cual la dejamos ahí y ya el abono, la harina de basalto como enmienda también de fertilizante con el humus de lombriz y ese trasplante a un sustrato de calidad, va a hacer que nuestra poinsettia nos brote de nuevo con más fuerza, las hojas, ¿Y pero cuándo la etcétera. encierro? Y luego la vamos a podar, como bien decimos, en la Virgen del Carmen Exacto. aproximadamente. Pero ahora de momento se queda así, tal cual, con su luz normal. Así, con su sus luz necesidades normal. hídricas normales. Donde suele estar, se suele encontrar también muy a gusto, Julia, es en el exterior a la sombrita. A ella le gusta la tele. Tenemos Yo ya lo he notado que está muy bien en está la aquí, tele. sí. La voy a dejar ahí en la redacción con mi Virgen de Rus y con todos los Se siente cerca santos. de nosotros y Sí. se siente más cuidada. Le gusta a la Ángela Claro, ahí estar está. como es familia tuya. Ahí está. Le gusta estar ahí. La vamos a dejar. Bueno, pues Ángela Agudo Medina, muchas gracias por Gracias a contarnos vosotros. lo importante que son los nutrientes para las plantas, como para nosotros. Porque Siempre. muchas veces tomamos esos complementos alimenticios y esas cosillas y nos sentimos mucho mejor. Siempre. Estaremos aquí todos los miércoles para contarlo. Ángel, tenemos llamadas. A ver, hay dos preguntas sobre hortensias. A ver, la primera de ella la hace Mercedes desde Cuenca. Ella nos dice que le han regalado una hortensia para el Día de la Madre, pero la maceta muy chiquitica.
¿tú crees que la debería trasplantar? Vale, no soy partidario de trasplantarlas, puesto que la hortensia, que tiene una sola floración, sí que es verdad que a la hora de trasplantarla corremos el riesgo de abortar esa flor. Con lo cual, si la dejamos y la tenemos bien hidratada, ya no la vamos a trasplantar hasta el mes de septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque a la hora del trasplante nos vamos a meter en la época de más calor. Y hay que recordar que la hortensia, esos meses de calor de verano, lo lleva fatal. Con lo cual no nos vamos a arriesgar a hacer el trasplante en una época que sabemos que es la más desfavorable para este tipo de planta. Con lo cual la mantenemos hidratada con esas floraciones bonitas que tenemos ahora y en el mes de septiembre a últimos, octubre, cuando veamos que el tiempo está más suave, que no hace tanta calor, la trasplantamos. María Ángeles de Vargas nos dice que ella lleva 2 años sin que su hortensia eche ni una flor. Vale, es muy importante, como siempre decimos, esas podas, hacer bien las podas, y no deja de ser menos importante ese abono que siempre decimos, puesto que si nuestra planta no tiene nutrientes suficientes, no puede hacer bien las funciones vitales. Muchas veces nos hace el crecimiento por conseguir nitrógeno, pero hay otros nutrientes que no tiene, necesita y no puede hacer esas funciones, con lo cual hay que tener en cuenta esa poda bien hecha y esos nutrientes siempre intentar abonar con abonos específicos para plantas acidófilas, como en este caso la hortensia. Una foto de WhatsApp que nos envía nuestra amiga Almudena. Dice, ¿por qué se pone el limonero amarillo y cuántas veces tengo que regarlo? Vale, cuando veamos síntomas de amarilleo en la hoja, primero que tenemos que descartar es exceso de riego. Si no es exceso de riego, falta de nutrientes. La falta de nutrientes muchas veces en el limonero nos manifiesta una clorosis férrica, que es cuando los nervios de la hoja de la parte de arriba se nos quedan verdes y el resto de la hoja amarilla. Si es en la parte de abajo, es falta de magnesio, con lo cual tenemos que regular ahí un poco qué síntoma nos marca para aplicar el corrector correspondiente. Nuestra amiga María nos llama desde Borox. Ella tiene un ciclamen y resulta que le salen flores con unas bolitas. Semillas. ¿Son semillas? Son Eso estaba semillas. diciendo nuestra Ahí espectadora está, también. Claro, son semillas. Son semillas, son semillas. Ciclamen, Qué listados nuestros espectadores, el ciclamen, claro que sí, aprendemos de todas. Es verdad. Al final, el ciclamen es una planta de invierno que está llegando a su ciclo final. Y como todas las plantas que llegan a su ciclo final, también hacen esa floración y esa fructificación con las semillas. Loli nos llama desde Mora. Ella dice que ¿por qué no le salen las calas? Que no hay manera de que le echen flores. Pues las calas, haciendo bien esa poda o esa siega que decimos, que siempre la hacemos para el mes de junio, julio, más o menos. Y haciéndole ese plan de abonado, que siempre decimos lo mismo, calas también son muy exigentes, son plantas bulbosas que necesitan también tener esos nutrientes para tener esas floraciones espectaculares. Que no hace falta muchas veces, Julia, que recurramos a los típicos abonos químicos, que hay aportes como por ejemplo las harinas, como el humus de lombriz, como muchos productos que son ecológicos, que mejoramos nuestro suelo y la respuesta de nuestra planta al mejorar nuestro suelo y aportar nutrientes, lógicamente, va a ser mejor. Foto de WhatsApp que nos envía Fina. Dice, ¿puedo obtener cebollas y sembrar en otra maceta? Ahí le vamos a decir a Fina, ahí tenemos la suegra y la nuera, ya vemos cómo las flores están mirando cada una para su sitio. Podemos conseguir sacar esos bulbos y plantarlos en otras macetas. Hay que recordar que las plantas bulbosas muchas veces hacen bulbitos más pequeñitos y van echando como hijuelos. Ahí sí los podemos extraer, sacarlos y trasplantarlos en otra maceta. El hemerocalis o la suegra y la nuera es una planta bulbosa muy resistente. Como las relaciones de las suegras y las nueras. Claro, resistentes, claro. Sacra nos llama desde Villanueva de Alcardete, en Toledo. Resulta que ella quiere saber si es el momento de podar el rosal o tú crees que es tarde. A ver, el rosal vamos un poco bastante tarde. Vamos ya tarde. Pero hombre, tampoco me da una poquita esperanza a nuestra amiga. Decimos de la poda a últimos de febrero, marzo, hay que recordar que estamos en mayo, lo que pasa que no sí que es verdad que el tiempo... Dale a ver, una esperanza. le podemos hacer una poda no tan severa como se la hacemos en el mes de febrero, pero sí que si es por necesidad o por mejorar la estructura de la planta o por necesidad de alguna plaga, enfermedad y tenemos que mejorarlo, sí lo podemos hacer, pero siempre recordar que esa poda tan severa la dejamos más bien para últimos de invierno. Bueno, pues hacemos un guiño a Valencia, porque también nos ven otras comunidades vecinas, como es el caso de nuestra amiga Perti. Ella nos llama desde los corrales de Utiel. Y ella nos pregunta qué es su, ¿qué, perdón, director? Su... Ah, tiene una yuca y se le han puesto las hojas amarillas.
Vale, primero le vamos a mandar un saludito. Un y saludo a la muchísimas comunidad gracias valenciana, a la comunidad a toda la valenciana. gente que nos ve, claro que La yuca es muy fácil que se pongan las hojas amarillas y más si cabe este año, Julia, porque tenemos exceso de riego. Exacto, porque este año hay que está exceso de todo agua. exceso Con de lo agua. cual, ese amarilleo, planta como la yuca, que para hacernos una idea, la podemos dejar en pleno verano más de 15 días sin regar, lógicamente el cargarnos de mucho agua nos lo manifiesta en esas hojas de color amarillo. Con lo cual ahora es importante ese abono para cuando tenga que brotar que tenga nutrientes necesarios y cuando nos deje la lluvia y el calorcito venga, empezar a ver ese verdor en vez del amarilleo. Pues un beso enorme para nuestra amiga. Un besito. De Valencia, Claro que nos que sí. llegan llamadas, qué alegría. Ángela Agudo Medina, de Valencia, Toledo, tienes 3 horas, tienes que venir a alguna pregunta, vas a Flower Love, que también lo encuentras allí. Soluciones para tu huerto o jardín, siempre en Flower Love. Gracias, Gracias. Ángel, continuamos estando contigo.